Oye, y no estamos solos, estamos acompañados, por supuesto. Estamos con Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Muy buenos días, Daniel, Alejandra, Hassan. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, Rodrigo. Mira, porque... le caíste tan bien a la gente que pidieron que volviera. Me alegro, feliz de volver todo lo que se pueda. Muy bien, porque ¿te acuerdas que conversamos, bueno, la otra vez de esta campaña que había lanzado Amnistía por el apruebo, que nos pareció interesante porque además Amnistía no suele hacerse como parte de una campaña, pero en este caso o sea, una sí. Campaña como de este política, tipo, digamos, política. Claro, lo hicieron, a efectivamente. mí me quedó sorprendido, lo explicaba él la semana pasada, que es por los derechos humanos que están consagrados, la forma que se consagra, etc. Y eso a mí por lo menos me impresionó y qué bueno que haya vuelto. Sí, y ahora tenemos como una campaña que tiene que ver con hacer una comparación entre la propuesta de nueva constitución y la constitución vigente, que es la constitución del 80. Lo cual me parece muy interesante. Oye, ¿por qué ese es tan chiquitito y el otro tan grande? Rodrigo, muestra el tuyo, por favor. Rodrigo, muestra el tuyo. Acá está. Buenísimo. Esto tiene una explicación. Ya, dale una explicación primero, por favor. Antes de lo demás, vamos a esa explicación. El ejemplar que tiene ahí Daniel es un ejemplar del texto de la Constitución. Y este ejemplar tiene tratados internacionales, pero además tiene las leyes... ¿tiene leyes orgánicas? Leyes orgánicas constitucionales. Que es una trampita que se ha dicho cuando se ha planteado que esta otra constitución es demasiado larga. Bueno, es demasiado larga si la comparamos solo con el ejemplar que tiene Daniel. Exacto. Pero las leyes orgánicas constitucionales que se hicieron a inicio del 80 tienen 4/7 para poder ser reformadas, o sea, son leyes muy difíciles de modificar y en el fondo también se podría entender que de alguna manera son parte también del entramado constitucional de 1980. Sí, buenísimo, sí. Me encantó que lo hayas mostrado porque de hecho fue una de las preguntas que como que una amiga me hizo, que estaban como entrando como en los barrios altos, ahí en las 3 comunas. Y me dice, oye, pero... es larguísima. Es como larguísima esta constitución. Yo le dije, sí, pero es súper fácil sin las leyes orgánicas constitucionales. Y mira qué fantástico que Rodrigo lo trajo visualmente hoy día. Clarísimo. Visualmente quedó, pero clarísimo. Después deberíamos sacarle una foto como a las 2 constituciones, una al lado de la otra. Para ver cuál es más gorda con la... No, pero así con esa que tú tienes, esa chiquitita, y la otra, y así ponerle explicación, porque me parece que es muy interesante, como dijo Rodrigo, una trampita. Muy bien hecha. Así es. Y bueno, agradecer la invitación nuevamente y justamente nos reunimos hace 2 semanas cuando estaba comenzando oficialmente la campaña del plebiscito de salida. Llevamos 2 semanas, queda 1 mes y medio de campaña, queda harto. Estamos convencidas y convenció Amnistía Internacional que queda mucho aún por trabajar, por jugar y por defender esta Constitución. Y cada vez que pasa el tiempo tenemos el convencimiento que a diferencia de esta Constitución que tenemos acá, esta otra puede llegar a ser un referente mundial en materia de derechos humanos. Puede ser un referente mundial si hablamos de derechos civiles y políticos, puede ser un referente también, por cierto, y sobre todo comparado con esta otra Constitución respecto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por cierto. Es también un referente en materia de derechos de las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados, históricamente discriminados. Y también es una Constitución que permite que esos derechos se puedan hacer efectivos a través de acciones ante los tribunales o a través de una nueva institucionalidad de derechos humanos en la Constitución. Por todo eso, bueno, estamos cada vez más contentos, alegres y esperanzados de hacer esta campaña y de que los pueblos de Chile el 4 de septiembre puedan abrir el paso a tener una Constitución que sea justamente un referente mundial en materia de derechos humanos. Me parece que esa es tremendo. Sí, ¿Cómo vamos a transformar en un referente mundial de aquello? Digamos? La pregunta, Rodrigo, cae de cajón, digamos. Por esa comparación que tú estás enunciando, ¿podrías profundizarla? Porque a mí me encanta que lo haga. Lo puedo hacer yo, pero el invitado es él, ya no me preguntan esas cosas a mí. Él es el invitado. Sí, por supuesto, Daniel. Bueno, si hablamos de derechos civiles y políticos, que son tremendamente importantes para nuestra organización, que tiene 61 años y que
las primeras décadas del trabajo de amnistía se centró fundamentalmente en los presos de conciencia, en la prohibición de tortura, en toda nuestra campaña sobre la abolición de la pena de muerte, en exigir verdad, justicia, reparaciones integrales, garantía de no repetición cuando hay graves violaciones de derechos humanos en Chile, en América Latina, en el mundo. Bueno, pues bien, esta Constitución, la del 80, sigue manteniendo la pena de muerte. No se ha aplicado desde los años 80, pero sigue manteniendo como posibilidad la pena de muerte en el artículo 19, número 1 de la Constitución. Dice que esa pena de muerte se podrá establecer a través de una ley de quórum calificado. Esta otra Constitución, en el artículo 21, prohíbe que las personas puedan ser condenadas a muerte. Por lo tanto, implica un avance civilizatorio importantísimo, por lo menos para una organización como nosotras y nosotros que somos Amnistía Internacional, entendemos que Chile da un salto fundamental en materia de derechos humanos. Ese mismo artículo 21 de la nueva Constitución, no de la vieja, prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, cosa que no lo hace la Constitución actual. De manera muy tímida habla de que no se podrán realizar apremios ilegítimos, que es toda una discusión cuáles serían apremios. Exacto, pero que es un apremio ilegítimo. Esta otra en el artículo 21 dice que se prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Leo, el artículo 21. Dice, artículo 21, numeral 1. Toda persona tiene derecho a la vida y la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. 2. Ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a tortura, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y yo a leer lo que dice, que me sorprende porque este niño cada vez que viene me sorprende. Rodrigo nos decía, el artículo 19 dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, bla, 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 y después dice en el inciso tercero, la pena de muerte solo podrá establecerse por delitos contemplados en la ley aprobada por quórum calificado. O sea, está contemplada en la Constitución del 80 la pena de muerte. Y eso que nosotros firmamos acuerdos internacionales que lo prohíben. O sea, ¿habría cierta contradicción entre la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por Chile? Yo lo que diría más bien es que lo que hace esta nueva Constitución es que nos va acercando a todas esas recomendaciones internacionales que le plantean a los estados que tenemos que ir, el mundo tiene que ir hacia la abolición total de la pena de muerte. Todas esas recomendaciones en el marco de Naciones Unidas, esta Constitución nos permite acercarnos a aquello. Pero además establece en el artículo 15, número 2, la obligación de investigar, de sancionar, de reparar integralmente a las víctimas, de adoptar garantía de no repetición respecto a graves violaciones de derechos humanos. Lo mismo con mayor profundidad en el artículo 24 del texto constitucional. Y todo eso no está en esta Constitución, en la Constitución que actualmente está vigente, esta o esta como la queramos mostrar. Entonces, también es algo muy relevante, sobre todo por nuestra historia reciente durante el periodo de la dictadura o durante el periodo del estallido social. Pero es en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que estuvieron sin lugar a duda en la base de las protestas, de las manifestaciones, de los cambios que Chile quería, los pueblos de Chile querían y que llevaron al proceso constituyente, donde creemos que hay una transformación radical. Porque básicamente lo que se hace es que se sale de la lógica del sálvese quien pueda respecto de salud, educación, pensiones, trabajo, y el Estado tiene que tener un rol de garante de esos derechos, del derecho a la vivienda, que está en el artículo 51 de esta Constitución, mientras no aparece en ninguna parte en esta otra Constitución que sigue vigente, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, donde sí está el derecho a la vivienda. Entonces, ese es un avance muy, muy relevante y que en definitiva va a ser algo que le va a cambiar la calidad de vida a las personas. Cuando muchas veces escuchamos que hay personas que dicen, bueno, yo no sé si ir a votar, este plebiscito obligatorio, pero no sé si ir a votar porque en realidad al día siguiente yo tengo que ir a trabajar igual. Bueno, lo que nosotros y nosotros creemos es que si se vota por esta Constitución, cambiando esta, claramente la calidad de vida de las personas va a cambiar radicalmente. O sea, al día siguiente, cuando vaya a trabajar con un Estado social y democrático de derecho, no al día siguiente, pero sí cuando se haya implementado de a poco, porque esto va a durar 5 años, 6 años, hasta 10 años puede ser que se demore, porque de a poco hay que cambiar el sistema de salud, cambiar el sistema de pensiones, etc. Usted va a al final, digamos, va a decir, mire,
yo me enfermo, mi señora tiene cáncer y yo sé que la van a atender bien. No va a tener que hacer completadas ni bingos para atender el cáncer de mi señora, sino que el Estado se hizo cargo de la salud, por lo tanto va a ser atendida en lugares por prestadores público o privado, lo decide el encargado de la salud, digamos, pero en el fondo va a estar ahí. Si usted se levanta 4 o 5 años más de edad, sabe que cuando jubile no va a tener que haberse rascado con sus uñas para tener su plata en el sistema de AFP, sino que el Estado le va a garantizar una pensión digna, pucha, que va a ser distinto, ¿no? O si usted se levanta y dice, pucha, mi hijo va a ir a un colegio público, pero va a poder competir de igual a igual con el colegio privado cuando dé la prueba de entrada a la universidad, porque el colegio privado es bueno y el colegio público también va a ser bueno. Entonces, ¿hay que ir a trabajar al día siguiente? Sí, siempre. Nadie está diciendo que no vamos a ir a trabajar. Lo que sí es si el Estado te garantiza o no te garantiza ciertos derechos al final del día. El otro día me tocó un chofer que me decía eso. Me decía como, es que igual voy a tengo tener que que ir ir a a trabajar. trabajar igual. Yo le decía, bueno, pero ¿y en qué país no se trabaja, caballero? Si usted me dice dónde la gente no trabaja para ganarse el pan, entonces lo entiendo, pero realmente que de verdad nadie está esperando. No, es que hay gente que quiere vivir de los bonos y cosas así, te dicen, ¿no, Rodrigo? Sí, no, pero en el fondo hemos escuchado esa frase muchas veces y nuestra posición es que esta elección, más que cualquier otra en la historia de Chile, efectivamente al día siguiente va a ser un proceso, como decía recién Daniel, pero va a ser un proceso en el que de a poco esa vida donde todas las personas van a seguir trabajando, van a seguir preocupándose de la educación, de la salud, de su familia, de sus hijos, de sus hijas, va a cambiar radicalmente. De eso es lo que queremos que está en juego en la próxima elección. Y un dato más respecto de derechos sociales, que de alguna forma son también los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Exacto. Esta constitución, la constitución de 1980, siempre ha mirado con absoluta desconfianza a los trabajadores y trabajadoras, y más aún cuando se organizan. De hecho, prácticamente prohíbe la huelga, restringe la negociación colectiva. Esta otra constitución nos permite no solo acercarnos al derecho internacional de los derechos humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sino a esos países que siempre Chile intenta mirar con admiración. Claro. Los países nórdicos, Alemania, donde las trabajadoras y trabajadores pueden organizarse, pueden negociar con sus empleadores en pie de igualdad, y eso finalmente, ¿qué ha producido? Finalmente ha producido una mejora en la calidad de vida de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas de esos países. Exacto, porque además se puede, por ejemplo, un tema como las 40 horas, que se está conversando, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con tener también espacios de, comillas, ocio, digamos, ¿no? De estar en tu casa, de estar con tu familia, o estar en tu casa echado en tu cama, pensando en lo que se te dé la gana, digamos, no trabajando todo el tiempo, porque como que nos olvidamos de eso también. Está bien sacarse la mugre para trabajar, o sea, por favor, yo soy trabajólica a morir, digamos, no es que esté defendiendo otra cosa, pero también tenemos que tener espacio para nuestras vidas en otros aspectos, digamos. Y como que a veces nos olvidamos de nuestros propios derechos, de nosotros mismos, así. Es como loco eso, el autocuidado, ¿verdad? Querernos un poquito y buscar tener una mejor vida. Eso finalmente es lo que está aquí, cuando nos permite hacer cosas como la que tú dices, porque hoy cuando tratamos de negociar con un empleador, digamos la verdad, o sea, las mujeres que son cuidadoras y los hombres que son cuidadores, ¿verdad? Ahora cuando se habló de las vacaciones de invierno, se adelantaron las vacaciones de los niños, fue como, no, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ah? Y por más que el gobierno dice, no, si pueden hacer teletrabajo, todos sabemos que tú no vas a ir a decirle voy a hacer teletrabajo a tu empleador, y no es de tú a tú, es tu empleador. Si te pone mala cara, te va a dar miedo utilizar algo que es tu derecho incluso. Oye, y ahondando, o sea, poniéndole carne a lo que dijo Rodrigo, la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, dice, la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores. Hasta ahí vamos, fantástico, ¿eh? Un derecho de los trabajadores. Salvo en los casos en que la ley... Estamos leyendo la Constitución del 80, de Pinochet, ¿verdad? sí. Sí, La negociación colectiva con las empresas en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo en que los casos que la ley expresamente no permita negociar. Le cuento algo. La Constitución actual dice que en todas se puede negociar. Todos los trabajadores de Chile
pueden negociar colectivamente, públicos y privados, de acuerdo a la Constitución nueva que estamos proponiendo. Aquí se limita. Y sigue. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. A ver, ¿por qué te ¿Eso metes dice en la eso? Constitución del 80? ¿Por qué te metes en eso? ¿Por qué dices que un procedimiento adecuado para lograr una solución justa y pacífica? A ver, espérate. Señalará los casos en que la negociación colectiva debe someterse a arbitraje obligatorio. Te limita la negociación colectiva. Como tú bien decías, Rodrigo, la limita. La Constitución del 80 limita la negociación colectiva. La Constitución nueva, la propuesta nueva dice: todos los trabajadores de Chile y trabajadoras de Chile tienen derecho a sindicalizarse, todos, público y privado, negociar colectivamente e ir a la huelga. Esos 3 derechos están consagrados y dice, se prohíbe, la ley dice, se prohíbe prohibir la huelga, no se podrá prohibir la huelga, dice, ninguna ley podrá, la ley no podrá prohibir la huelga, me la prohibirían a mí. La ley no podrá prohibir la huelga. Eso dice textualmente. Y la limitación a una huelga, porque no a negociar colectivamente ni a la sindicalización, solo es en los casos en que los servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, la salud o la seguridad de la población. Ese es súper, lo discutimos muchísimo nosotros en las convenciones, yo me metí en este tema, y hay que limitar la limitación limitadamente, así era. Entonces lo dijimos, puede limitarse excepcionalmente, limitación excepcional, dicho así, con el fin de atender servicios esenciales, segunda limitación para que se pueda limitar la huelga, cuya paralización pueda afectar la salud, la vida o la seguridad de la población. O sea, en los derechos laborales, en esta se limitan, en esta se entregan. Sigue, por favor. Sí, un poco la misma lógica. El 19, número 16 de la Constitución del 80 habla de la huelga no como un derecho, sino que empieza a hablar en la parte final de ese numeral de los casos en que las personas no pueden declararse en huelga. No lo contempla como un derecho, como en los convenios de la OIT, como sucede en la mayoría de las constituciones europeas. Aquí sí hay un cambio de paradigma. Por eso hablamos de que los trabajadores, las trabajadoras van a poder negociar, van a poder estar en un mayor pie de igualdad y eso va a mejorar a la larga sus condiciones de vida. Y estas condiciones de vida, y algo tremendamente importante, no solo queremos que mejoren para las actuales generaciones, sino que queremos que mejoren para las futuras generaciones. Y aquí tenemos urgencias que no son para hoy, eran para ayer. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, es algo donde, por cierto, estamos claros que es una urgencia muy grande para la humanidad completa. Y esta Constitución, a diferencia de esta, nos permitiría, en este caso claramente, convertirnos en un país que tiene una Constitución ecológica. Probablemente la Constitución ecológica que puede ser un referente para otros países, para que otros países avancen en esa dirección y en definitiva podamos tener un mejor mundo para las generaciones futuras. Me encanta. Aquí estamos haciendo algunas comparaciones que son, no todas, porque por supuesto no vamos a alcanzar a hacer todas las comparaciones, pero me parece que es buenísimo que hagamos esto. Buenísimo. ¿Lo van a publicar en la página de Amnistía también? Sí, vamos a publicar columnas, vamos a publicar gráficas mostrando la diferencia, por cierto, que hay entre una y otra, porque la verdad es que en estas primeras semanas de campaña y sobre todo los últimos meses hemos escuchado cualquier tipo de fake news, de falacias, de normas, de interpretaciones distorsionadas de lo que dice esta Constitución, o a veces se han agregado incluso, ¿no?, normas que no existen en esta Constitución, inciso. Y creemos que si le hablamos a las ciudadanas y ciudadanos de este país mostrando todas las ventajas que esta Constitución puede tener para mejorar su calidad de vida, es muy posible que el apruebo gane el 4 de septiembre y podamos avanzar hacia un Chile más digno para todas y para todos. Es verdad, porque es bajarlo a lo cotidiano finalmente, ¿no? Sí. Explicar en simple, cotidianamente, cómo te va a afectar una Carta Magna. Es muy interesante. Me gusta lo que hace me este gusta chiquillo, mucho Rodrigo, oye. esto. Y sí, de hecho, aquí, bueno, la gente está haciendo muchos comentarios, ¿verdad? Ay, qué pesado. que tuve problemas ahí con mi computador. Dice, viviendo en Canadá, dice, yo trabajé 30 años. Hoy tengo 3 pensiones, una obtenida a través de la Unión, con aportes del empleador, y además 2 del Estado. Todos aportamos al Estado cuando trabajamos, dice Sabín Carnera. Excelente conversación, dice
Leandro Aníbal Guzmán. Ruth Riquel me dice, la única vez que trabajé sindicalizada fue por el laboratorio Durandín, donde estuve por 17 años en el rubro de promotora reponedora. Luego salieron las agencias, dice. Yo también trabajé en eso cuando partí trabajando. Solo sueldo y sería. Yo también, la única vez que estuve con un sindicato fuerte, yo quedé impactada, porque fue cuando trabajé en la empresa del Mercurio, que tenía un sindicato fuerte, cuando yo entré en ese momento a las últimas noticias, que era el más penca de todos los sindicatos. Porque tenían como el sindicato del Mercurio 1, el sindicato del Mercurio 2, las últimas noticias, la segunda, así, los regionales, que eran los menos fuertes, digamos. Y así todo, yo me acuerdo que, bueno, tengo compañeros que todavía están ahí, porque nunca se fueron, porque de verdad que era, te daban hasta un bono por salir de vacaciones. Yo cuando supe que me iban a dar un bono por salir de vacaciones, Pero, creo que fui demasiado feliz. ¿El diario o el sindicato? O sea, era como la negociación. Producto de la negociación. Producto de la negociación a la que habían llegado y que ya era un derecho adquirido que tenía muchísimos años. Sí. Entonces, por eso así pero si la nos gracia, tocó. la gracia de la negociación colectiva es la única vez que el empleador y el trabajador están de igual a igual. Y si tú le limitas la huelga como está limitada acá, porque no lo leímos con Rodrigo, pero no te permiten negociar a la empresa del Estado, a la municipalidad, la propia Constitución no permite negociar. Cuando dijo acá, Stingo, estaba hablando de que esto es para la radio, estaba hablando de la Constitución del 80. Ah, sí. Y las limitaciones a la huelga en la Constitución del 80 son varias, lo decía Rodrigo. Y en cambio ahora nosotros establecimos el derecho a la negociación colectiva de la huelga de todos los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto hay un cambio de paradigma, hay un cambio... Oye, no es tan raro, en Europa se da. Esto está, sí, de en hecho, muchos países se da. Lo que pasa es que aquí la Constitución del 80 lo estableció y después fue muy difícil cambiarlo también, incluso en la ley laboral, porque algunos, no sé, que están en un rincón o que tienen agua, no querían. Tengo primos que volvieron a Suecia y tienen, dice acá, tienen pensiones de 800.000 siendo obreros. Claro, porque no existe esa tremenda desigualdad que existe en Chile desde que lo que gana un médico y lo que gana un obrero. Sí. Esa desigualdad no existe. Sí, yo creo que es importante lo que dice Daniel, también respecto a que lo que se propone en la nueva Constitución, en la que podríamos llegar a llamar, si se aprueba la Constitución de 2022, es básicamente en materia de derechos sociales, por ejemplo, lo que se establece en países de Europa, en países de la OCDE, que Chile siempre aspira a acercarse. Por lo tanto, en esas materias no se está inventando la rueda. Hay otras materias, en cambio, donde esta Constitución está yendo más allá de lo que se establece en muchas grandes constituciones del mundo, en materia de protección de los grupos tradicionalmente discriminados, respecto a las materias medioambientales. En esos casos, Chile iría incluso más allá de muchas de esas constituciones, por eso decimos, claro, se podría convertir claramente en una constitución que sea un referente mundial respecto a los diversos derechos humanos. Hassan. Raúl B. dice... perdona, Hassan. No, esto es... Sí, bien en concreto, entonces, para los que nos están escuchando por la radio, por el internet, por el canal ICUL, que efectivamente son 2 puntos, que la nueva Constitución afecta la vida cotidiana de las personas, que creo que es el punto de esta sección. No es el día siguiente, sino que se abre el camino desde el día siguiente de la aprobación de la nueva Constitución para tener un nuevo código laboral que permite negociación colectiva ramal y con eso aumentan los salarios. Absolutamente. Así de simple. Cada país, ¿cierto?, genera cierta cantidad de recursos cada año. Eso es el famoso Producto Interno Bruto. ¿Cuánto genera cada país? Chile tiene un Producto Interno Bruto per cápita dividido por la población, bastante alta si uno compara a nivel mundial. La razón por la cual los salarios son tan bajos es por la altísima desigualdad. La negociación colectiva ramal fortalece la posibilidad de subir salarios. Entonces, si uno compara países como Francia, países como Alemania, los sindicatos son más fuertes, no porque son más grandes, sino que el beneficio que gana el porcentaje de trabajadores sindicalizados se extiende a todos. Entonces los salarios en Alemania son mucho más altos. Los salarios en Francia son mucho más altos. Eso como porcentaje de todo lo que producen. Uruguay, si vamos a hablar del vecindario, exactamente lo mismo, ¿no? Independiente de cuánto produce el país, cuánto de esa torta se queda en manos de los trabajadores, los que ganan un salario, ¿ya? En Chile,
el porcentaje que queda en salarios es mucho menor que en otros países, porque los que viven no del salario, sino de las utilidades de sus empresas, de los dividendos, de las distribuciones de empresas, son un porcentaje mucho mayor. Entonces, con la negociación colectiva, ramal, ¿qué ocurre? Los salarios suben. Y con el proyecto Nueva Pensión, porque la nueva Constitución pone metas para que haya, para las personas mayores, pensiones con prestaciones sociales dignas y adecuadas. Entonces tenemos situación donde suben también las pensiones. Entonces en esos 2 puntos, si estamos hablando de derechos sociales, sube los salarios, suben las pensiones. El día siguiente uno tiene que levantarse a trabajar, por supuesto, pero en 5 años más, en 10 años más, por esas horas de trabajo uno gana más. Y en los tiempos de jubilación uno tiene una pensión más digna con eso. Absoluta y totalmente bien explicado. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien, Hassan. Oye, Sí. a ver si viene Rodrigo y podemos seguir quizás ahondando como artículo por artículo. Más adelante. ¿No sería malo? ¿Podéis ¿no? volver? Encantado, feliz. Ya, Ya, me bacán. encantaría. Súper, porque voy a leer súper algunos, bueno lo que explican. algunos podemos comentarios hablar para de que vayamos refugiados la cerrando. próxima vez. Dice Patricio Pérez, felicitaciones a Rodrigo Bustos, clarito como el agua. Tamara Oces, qué importante es tener la información para saber cómo queremos ser en el futuro. Sabín Carnera, no, ya lo había leído este. Marisol Lisbeth Espinosa dice, también estoy leyendo la Constitución. Voy más lenta porque vuelvo a retroceder cuando no entiendo. Perfecto, tenemos hasta el 4 de septiembre para leerla entera. Mitchell Pacheco, sí, dice, en muchas empresas dueños despiden a la gente cuando se quieren sindicalizar. Sí. Venden y hacen otra empresa. Me contaba un amigo, yo no cachaba. Sí, pues, y hay muchas cosas que hacen también. Por ejemplo, cuando yo entré a Chilevisión, había como una planta A, después empezaron a tener planta B, después planta C, y cada vez con menos derechos. Se va restringiendo. Oye, vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre todo lo que a ustedes les importa para seguir dándoles datos, tips. Recuerde compartir el programa. Nosotros ponemos pedacitos del programa para que ustedes puedan entregarlo como cápsula. Pueden mandarlo por WhatsApp, hacer lo que quieran. Queremos darle, antes de terminar el programa del día de hoy, las gracias a la Sur Rivas, que mandó a su hermana a ¡Desde entregarnos Alemania con sabor! algunas cosas que nos mandó El libro desde de esta Alemania, pero la hermana de este Valparaíso. Sí. La hermana venía desde Valpo. Mira, ahí estoy mostrando las cosas. Mira qué bonito lo que nos escribió. Dice, con mucho cariño para todo el equipo de La Voz de los que Sobran. Gracias por todo su trabajo. La información que ustedes nos entregan es un pilar importante. @lasurribas. Es un pilar importante para el proceso que estamos viviendo. No paren nunca su. Y La pone, sigan, Dankeschön. @lasurribas. No, así como si hubiera alemán. Dankeschön. Está No, en no alemán. leemos alemán. Está en alemán y ella lo hizo en Alemania y lo está explicado y tiene cómic. Muy bonito el libro. Sí, absolutamente. Lo mandó, gallo, lo habíamos comentado. ¿Tú leí alemán, no? No, no leo alemán. Yo Leo inglés, español, italiano, pero alemán no. Mira, igual que yo. Muy bien, Rodrigo. ¿Podemos conversar? Tanto guri. Ya, pero... Va bene. Ci vediamo domani. Listo, terminamos el programa. Muchas gracias a todas, todos y todes. Recuerde poner me gusta, hacerse parte de La Voz de los que Sobran, apretar la campanita y a las 11 de la noche, lo mejor de La Voz de los que Sobran a través de la radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. ¿Qué se viene ahora? Se viene el push-up con Bernardita Ruffinelli, así que no se despegue del canal de La Voz de los que Sobran. Un abrazo y recuerda que nos pueden ver en lavozdelosquesobran.cl, todos nuestros programas saliendo en vivo y en directo. Ahí también pueden ver el push-up. 24/7. Exactamente. Un abrazo. Chao, chao.